Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más importantes y relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de detención y flagrancia. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Óscar Manuel Soto, quien es maestro en Ciencias Penales y catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Luz María. Buenos días. Óscar, me gustaría que habláramos un poco acerca de cuáles son los cambios que se dan en materia de detención al pasar al sistema de justicia penal acusatorio. Si es que hay diferencias y que nos platiques cómo es que se daban antes las detenciones y cómo es que se dan ahora en el sistema acusatorio. Efectivamente, Luz María, en el cambio ahora hacia el sistema penal acusatorio, la detención sigue manejando los mismos tres supuestos que ha considerado la Constitución, que siempre han sido la detención en flagrancia, en el momento mismo o inmediatamente después de cometerse un hecho posiblemente constitutivo de delito, el caso urgente y la orden de aprehensión. Esos supuestos se siguen manteniendo exactamente iguales antes de la reforma y posteriormente. El detalle es que ahora en materia de flagrancia, sobre todo en el inmediatamente después, el Código Nacional de Procedimientos Penales viene a aclarar precisamente esos supuestos del inmediatamente después, en virtud de que establece determinadas especificaciones o lineamientos a seguir por parte de, en este caso, los ministerios públicos y de los policías, que son los que intervienen de manera directa en la flagrancia. Y también la parte de la flagrancia se vuelve mucho más garantista en el ámbito también de buscar y procurar los derechos de la víctima y los derechos, en este caso, del imputado o del detenido. Y en esta manera, al buscar salvaguardar estos derechos y respetarlos, también se busca acreditar lo que se denomina la carga de la prueba. Entonces, en este ámbito, dentro del sistema penal acusatorio, precisamente la flagrancia es una figura medular para el sistema y busca dotarla de certeza, precisamente, para que la actuación de el personal sustantivo sea correcta y apegada a lo que establece y busca precisamente la reforma penal. Entonces, la diferencia toral es que se encuentra pues ya regulado y definido lo que es flagrancia, porque en realidad pues es que existen los tres tipos de detención, tanto en el sistema mixto como en el sistema acusatorio. Así es. ¿Me podrías platicar un poquito acerca de cómo es que se define flagrancia? Porque pues es cuando detienes a alguien en el momento en el que está cometiendo un delito, pero bueno, tendría algunas aristas y algunas vertientes este concepto, ¿no? Así es, efectivamente, cuando siempre se ha tocado el término de flagrancia, a nivel común o coloquial en la sociedad lo entendemos como el detener a la persona en el momento en que está cometiendo un hecho delictivo. La parte interesante es por parte de los operadores del sistema que ellos deben de conocer efectivamente las conductas que están tipificadas y acreditadas como delito en los códigos penales. Esto parecerá una cosa así como sencilla, insignificante, ¿no? Sí. O sencilla, efectivamente, Luz María. Pero el detalle es que si los operadores, y me refiero a los policías, que son los que están directamente en el contacto día a día con la ciudadanía y que son los que se percatan de estas conductas, y a su vez el Ministerio Público, ante quien se debe de poner a disposición inmediata a la persona detenida, si no entienden el concepto de flagrancia y no conocen los tipos penales, estamos ahí en un primer error, porque ¿cómo voy a detener algo que yo no sé si es o no una conducta sancionada por la ley? Entonces, la primera situación es determinar esto y posterior a ello es detenerlo, es decir, ver el momento en que se está cometiendo la conducta para evitar que esto se lleve a consecuencias ulteriores. ¿A qué me refiero? Si yo veo a una persona que está cometiendo la conducta en el momento mismo, por ejemplo, el robo a transeúnte, que en realidad existe como tal en el Código Penal como robo y la modalidad sería transeúnte, si yo no sé lo que es el robo, yo podría ver a una persona en la calle que le está quitando a alguien otra cosa y decir es robo, o no, a lo mejor se le está dando prestada. Y entonces ahí empezaría el problema de entender lo que es la flagrancia, porque se debe detener en el momento mismo. Esa es la flagrancia pura que se denomina a nivel constitucional en el artículo 16 de nuestra Carta Magna y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y posteriormente a esa figura de flagrancia se adhiere lo que es la flagrancia inmediatamente después, que antes se había denominado cuasiflagrancia,
y se habían generado como muchos supuestos que en realidad no estaban homologados y eso generaba todavía mayor es como incertidumbre. Ambigüedad, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento es inmediatamente después, ¿no? ¿Hasta cuándo el después? Efectivamente. Para eso el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 146, ya define lo que es inmediatamente después y establece sobre todo dos supuestos. Y uno de ellos dice que la persona haya sido perseguida material e ininterrumpidamente después de cometer el hecho. Y también otro supuesto que dice que la persona haya sido señalada por la víctima por un testigo presencial de los hechos o por algún partícipe del hecho delictivo. Y además se le encuentren objetos, instrumentos o productos del delito. O se cuente con información que haga presumir su participación en el hecho. O se cuente con indicios que hagan presumir precisamente esta participación de la persona a detener. Entonces ya el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da ahí diversos lineamientos y combinaciones que efectivamente cuando el personal operativo o el personal sustantivo, precisamente ministerios públicos o policías, conocen y dominan estas, digamos, combinaciones legales y conocen los tipos penales, tienen una muy amplia herramienta o gama para hacer las detenciones de manera legal. Porque, bueno, en el sistema anterior, precisamente en el inquisitivo, pues había muchísima arbitrariedad en este aspecto e incluso no eran necesarias las pruebas. Yo podría llegar y detener a una persona a petición de parte, que era muy comentada y legalmente no tenía un sustento. Y eso ahora no existe, ya no existe. En realidad nunca había existido. La petición de parte era una formalidad para iniciar una denuncia o una querella. Sin embargo, en el día a día se fue malinterpretando esa situación y muchos operadores detenían a petición de parte, aunque legalmente no era correcto y no estaba permitido, por ir en contra precisamente de los tres supuestos que establece la Constitución. Sin duda alguna, hoy en el sistema penal acusatorio, esa figura no existe ni deberá de existir. Esto también, no sé si va de la mano con el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo impacta en el número de detenciones, si podemos hablar de un número de detenciones, el principio de presunción de inocencia? Bueno, este principio de presunción de inocencia parte de la esencia básica de decir que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, en contrario senso de lo que era precisamente el sistema inquisitivo, que todo mundo era culpable hasta que pudiera demostrar su inocencia. Entonces, en este ámbito, ya el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución establece que la persona será presumida inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Precisamente para demostrar esa situación de la responsabilidad o no que viene dentro de los actos de investigación que confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales a los operadores del sistema penal acusatorio, dice que deberán de entregar elementos de cargo y de descargo. ¿A qué me refiero con esto? Elementos de cargo para que demuestren la probable participación o la responsabilidad en el hecho posiblemente constitutivo de delito, o elementos de descargo. Es decir, yo también como operador del sistema, si encuentro elementos que demuestran tu inocencia, yo tengo la obligación y digamos también actuado dentro de principios, el principio de buena fe, el principio de objetividad, de aportarlos para demostrar la inocencia de la persona que previamente y de manera legal, probablemente bajo los supuestos de flagrancia, caso urgente o orden de aprehensión, ya había detenido. Y entonces ahí es precisamente donde favorece este principio de presunción de inocencia, ¿no? Esto yo creo que también es una herramienta muy buena para las instituciones públicas para que vuelvan a ganar esta credibilidad que hoy en día la sociedad demandamos. Justo eso te iba a preguntar, ¿quiénes se benefician con estos cambios? Yo creo que honestamente con estos cambios que está buscando el sistema penal acusatorio, Luz María, terminamos beneficiados todos. Tanto la ciudadanía por saber que tiene derechos y que tiene obligaciones, que él mismo debe de conocer, pero que también las instituciones van a procurar y le van a salvaguardar. Ejemplo, ahora viene la cuestión de la consideración de la lectura de derechos, tanto para la víctima como para el imputado, que lo considera tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, toda esta situación dota de garantía a la ciudadanía, pero también
también a los operadores porque les permite hacer de manera correcta su labor, que de por sí siempre es muy cuestionada o muy subjetiva a la vista de la sociedad. Sin embargo, siempre que está pegada a lineamientos normativos, va a ser correcta y legal. Y también para que las mismas instituciones empiecen a construir una solidez social que permita generar vínculos entre las instituciones y la propia ciudadanía para ganar credibilidad. El sistema penal acusatorio es un gran reto y en este reto están las oportunidades que los operadores deberán de saber aprovechar para precisamente dar estos resultados que busca la ciudadanía. No nada más en el hecho de detenciones, sino en la atención de sus necesidades en cuanto a las denuncias posiblemente constitutivas de delito. Oscar, platícanos quiénes pueden hacer una detención. ¿Quiénes son las figuras? ¿Qué personajes o operadores del sistema de justicia penal pueden realizar una detención? Sí, nos vamos a esta pregunta, Luz María, que es muy interesante por el hecho de que muchos lo desconocemos. La Constitución Política en el artículo 16 establece que cualquier persona podrá ser detenida, cualquier persona podrá detener al indiciado en el momento mismo de estar cometiendo un delito o inmediatamente después. Esto abre una gama tan importante como el hecho de decir que tú y yo como ciudadanos, si saliéramos a la calle o estuviéramos en nuestra casa o en un centro comercial y nos percatáramos de un hecho posiblemente constitutivo de delito, tanto tú como yo podríamos detenerlo. La Constitución nos da esa facilidad. Sin embargo, a los que obliga es a los servidores públicos. Es decir, tú y yo podríamos a lo mejor mantenernos un poco alejados de esta situación por falta de capacitación, conocimientos, etcétera. Pero los servidores públicos, sobre todo la policía, está obligada a actuar y a detener en flagrancia. Pero en realidad lo podría hacer cualquier persona. Directamente en el sistema penal acusatorio, las policías, porque son el primer contacto que tenemos con ellos en la vida real, son los que están, digamos, de manera directa en estas detenciones. El primer respondiente, como ahora le llaman. Efectivamente. Y en caso de que fuera un particular el que detuviera, porque, bueno, ya me hablabas de que se requiere capacitación y más adelante quisiera que habláramos de cuál es la capacitación que requiere alguno de estos personajes, autoridades que sí pueden detener. No le implica ninguna responsabilidad en caso de, porque aparte es de un probable delito, ¿no? De la probable comisión de un delito. Y si entonces tú detienes y al final no tienen el conocimiento de que estaba tipificado como delito la acción, pues puede ser que te metas en algún problema, ¿no? Pues sí, efectivamente otra pregunta muy interesante, Luz María, porque pues en realidad es una situación a la que incluso los policías y los cuerpos de seguridad pública se enfrentan. Si bien es cierto que, como dices, han llevado una capacitación y también es cierto que les hace falta resolver las actualizaciones en materia de tipificación de delitos, porque pues a veces estos se van modificando antes que ellos los conozcan. Pero entrando a la pregunta en concreto, el Ministerio Público ahora también tiene la obligación de verificar la flagrancia, es decir, la detención en flagrancia. Dentro de este lapso de 48 horas que tiene, lo que va a hacer el Ministerio Público es ver si la detención que se realizó, ya sea por un ciudadano o por un servidor público, está pegada a derecho. ¿Qué pasaría? Y eso es lo delicado, efectivamente, como bien y atinadamente lo hacías tú hincapié o ponías la connotación. Si yo detengo de manera ilegal, ya sea como policía o como ciudadano, por supuesto que hay responsabilidades, que tendríamos que ver si esas responsabilidades son por un error o hay una intencionalidad, ¿no? Entonces tendríamos que entrar al análisis específico, pero podrían entrar desde abusos de autoridad, privación de la libertad. Entonces, por eso generalmente y día a día es que a quienes se les deja esa facultad de detener es a la policía, al servidor público capacitado y especializado. Sin embargo, la ley, como te lo decía, es muy amplia y nos permite también hacerlo a nosotros como ciudadanos. Aquí probablemente también vendrá una invitación a la ciudadanía a empezarse a mimetizar o empapar de estos conocimientos para saber incluso cuándo es que pueden actuar e incluso ayudar. Oscar, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y los invito a seguirnos a nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de detención y flagrancia y nos acompaña el maestro Óscar Soto. Óscar, ya antes de irnos al corte estábamos hablando, de ciertas características de la detención y que también los ciudadanos, la Constitución contempla que los ciudadanos también podrían realizar una detención. Yo quisiera hacerte una pregunta. Por ejemplo, cuando tú llegas a detener a alguien, seas autoridad o ciudadano, en flagrancia, lo más probable es que el presunto, el imputado se resista. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hasta dónde se está permitido utilizar la fuerza para retener a alguien que se resiste? Sí, que se resiste cuando se les encontró que está cometiendo un delito en flagrancia. Bueno, de hecho aquí tendríamos que entender que el uso de la fuerza es una facultad que se le confiere directamente al Estado, y el Estado la ejerce precisamente a través de sus servidores públicos, en este caso las policías, ¿no? Entonces en esta situación debemos de entenderlo. Yo como ciudadano no es que tenga la facultad de hacer uso de la fuerza. Sin embargo, la ley también me protege en el ámbito de las excluyentes de responsabilidad o las causas de justificación. Entonces tendríamos que entender esto para poder decir que la conducta que yo hago está pegada a normatividad o se está extralimitando. Específicamente en el Distrito Federal, al igual que en otras entidades federativas, sin embargo no en todas, ya se ha creado o se ha regulado el uso de la fuerza a través de ley que regule el uso de la fuerza para los cuerpos de seguridad pública, específicamente aquí en el Distrito Federal, que fue la primera de ellas en el 2007. Lo que hace es establecer límites de actuación a los servidores públicos para que precisamente este uso de la fuerza no se extralimite. Si el uso de la fuerza por una detención que puede ser legal se hace de manera, digamos, ilegal, es decir, yo aplico más fuerza de la necesaria, yo estaría incurriendo posiblemente, porque tendríamos que hacer una investigación y eso le correspondería al Ministerio Público, en actos de tortura, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza. Y entonces tendríamos esa situación de investigarlo, pero la ley también te dota de herramientas para poder actuar. Y de manera muy rápida, este uso de la fuerza, siempre y cuando sea pegado a derecho, podría ir desde comandos verbales, restricción de movimientos, utilización de agentes paralizantes no letales o incluso el uso de la fuerza letal por los cuerpos de seguridad pública. Y en el ámbito de un ciudadano también podría pasar en esa gama, pero él tendría que sujetarse no a una ley de uso de la fuerza, sino a las causas de justificación o excluyentes de responsabilidad penal. Entonces, esta situación es muy delicada porque efectivamente se deja el uso de la fuerza a aquellos expertos capacitados en este manejo o en estas materias que son precisamente el uso de la fuerza. Es decir, al policía, además de dotarlo de un uniforme, cuando sale a trabajar como autoridad, se le dota también de conocimiento y de herramientas, que incluso una de sus herramientas de trabajo son los candados de mano, el uso del bastón PR24 o el bastón táctico e incluso de uso de armas de fuego. Óscar, ¿cuál es la capacitación, ya hablando solamente de la autoridad, ¿no? sin tocar más al tema de que el ciudadano puede tener, cuál es la capacitación que se le da a las autoridades en materia de detención? Hoy en día las instituciones de seguridad pública han hecho un esfuerzo importante por poner al día a sus elementos. Sin embargo, yo creo que este esfuerzo debe de irse depurando y perfeccionando día con día. ¿A qué voy? Hoy en día las cuestiones de derechos humanos, el registro a través de la ciudadanía documental por cámaras, por celulares, audio, es una herramienta que el policía ha utilizado como un medio de represión hacia él, cuando debería de entender que incluso el hecho de que un ciudadano lo grabe y él está haciendo de manera correcta y legal sus actuaciones, podría ser un elemento o una prueba que podría aportarse para la investigación y que incluso sería aportada por un ciudadano, es decir, como por un tercero ajeno a la situación. Entonces, las instituciones de seguridad pública han estado capacitando en materia de derechos humanos, en materia de debido proceso, lectura de derechos, cartilla de derechos. Han empezado a dignificar también el hecho de las actuaciones o de las detenciones en flagrancia.
dando una parte también más humana a la actuación policial sin dejar la parte operativa. Debemos de entender que desafortunadamente, pues bueno, también como bien lo decías en la pregunta anterior, Luz María, la gente ante el hecho de sentirse detenida o restringida, generalmente, no siempre, va a oponer una resistencia y esa resistencia podrá ser moderada, podrá ser pasiva o podrá ser agravada e incluso agravada violenta. En razón de estos niveles de resistencia que oponga a la persona a detener, es decir, en este caso el imputado, es que el policía deberá de actuar de manera legal. Entonces también aquí viene esta parte de que el policía debe de conocer, pero también el ciudadano debe de entender que hay una ley que regula la actuación de la policía y si él como sujeto pasivo se convierte en un sujeto activo de uso de la fuerza, el policía va a tener que reaccionar en contra de ello. Si el sujeto a detener, es decir, el sujeto pasivo o el sujeto activo de la detención, no ejerce ningún tipo de violencia, el policía tendrá que mantener su nivel de uso de la fuerza en eso, en comandos verbales o restricción de movimientos. Si el policía se llegara a extralimitar, estaría incurriendo en delitos. Y esto en cuanto a capacitación específica de la detención. También hablabas de capacitación en materia de derechos humanos y era otro de los temas que yo quería que tocáramos, porque no solo se dio la reforma del penal del 2008 que ya está aplicada, ¿no? Ya estamos transitando, ya estamos caminando en un sistema de justicia penal acusatorio, pero también en 2011 se realiza una reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Cómo es que impacta esto en la labor del policía y de los operadores que tienen posibilidades de detener a una persona? Efectivamente, la reforma de la que hablas, Luz María, fue precisamente el artículo primero constitucional y precisamente lo que abrió fue la puerta a los derechos humanos y a los tratados internacionales en este ámbito. En el ámbito de los operadores en materia de detención, lo que los obliga o a lo que los conlleva es precisamente no nada más a respetar y garantizar lo que establece nuestra Constitución en el ámbito de derechos humanos y de garantías, sino también aquellos tratados internacionales que se ven inmersos directamente en materia de detención. Ejemplo de esto, de estas modificaciones, fue precisamente el hecho de que ahora al detener a un imputado debemos de leerle sus derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, en el apartado B específicamente, y en el 113 y en el 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto a qué conlleva? A que las detenciones se vuelvan mucho más transparentes y más apegadas a un verdadero debido proceso. Esto se parece un poco a lo que hemos visto en las películas de Estados Unidos que dicen, bueno, y tiene derecho a permanecer callado y esto. ¿Cuáles son los derechos del imputado? A esto va. Efectivamente, es muy parecido, sin embargo, no son los mismos derechos, aunque luego en la práctica me ha tocado ver que los dicen tal cual si fuera así. Entonces también ahí pues lleva una parte de una capacitación. Los derechos que tiene el imputado son los establecidos precisamente en el artículo 20 constitucional, apartado C, y de ahí incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales otorga incluso más derechos todavía que la propia Constitución, pero tiene derecho a no declarar, el hecho de que el guardar silencio no sea utilizado en su contra, tiene derecho a ser puesto de manera inmediata ante la autoridad correspondiente, esto quiere decir ante el Ministerio Público, en el caso de detención en flagrancia, en el momento mismo o inmediatamente después, o en el caso de caso urgente. Y la autoridad correspondiente sería, en materia de orden de aprehensión sería el juez de control. Entonces tiene ese derecho. Tiene derecho a no estar incomunicado, tiene derecho a realizar llamadas para avisar a un familiar y a su abogado, tiene derecho a que se le designe un abogado que puede ser público o privado, tiene derecho a aportar pruebas. También tiene derecho en el caso de ya ser detenido, a ser colocado en un centro de seguridad con condiciones dignas, entiéndase lo que se denominaba antes separos o galeras, en condiciones dignas, y tiene derecho sobre todo a que se le respete su dignidad y a ser tratado y considerado como inocente en tanto no se le demuestre lo contrario. En el bloque anterior también nos hacías referencia a que tendrían que saber acerca de los derechos de la víctima. ¿Por qué y cómo se relaciona en el momento de la detención? O sea, me imagino que mucho tendrá que ver en flagrancia, ¿no?
Efectivamente, en esta parte el sistema inquisitivo había dejado muy alejado a la víctima. Incluso al grado que cuando las autoridades llegaban a detener en flagrancia, lo que les preocupaba era el imputado, ¿no? Y hacer todo lo que tenían que hacer con él. Y la víctima, pues probablemente quedaba en un segundo, tercero o hasta último plano. ¿Qué pasaba con esto? Pues se llegaron a crear muchísimas situaciones y estudios incluso que hablaban respecto de la doble revictimización. Entonces el sistema penal acusatorio le dio, digamos, voz y rostro a la víctima. Entonces en este ámbito se le dotó de derechos que estaban, pero ahora ya son una obligación también dentro de la actuación del policía. Es decir, no nada más detener al infractor o en este caso al imputado, sino también velar y salvaguardar los derechos de esa víctima. Entonces también ahí tiene, digamos, dentro de los derechos que también los otorga en la Constitución, en el artículo 20, en el apartado C, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 109, habla de que incluso la víctima puede y deberá recibir atención médica, psicológica inmediata, podrá buscar el hecho de tener protección a su persona, a sus bienes, tendrá derecho a un asesor victimal, que es una figura nueva, alguien que lo represente y que lo vaya asesorando, además del propio Ministerio Público, entre otros muchos derechos, pero en realidad ahora le da voz y voto dentro del propio procedimiento penal acusatorio. Oscar, ¿podríamos platicar un poquito acerca de algunos puntos de las otras detenciones? Hemos mencionado la detención y detención en flagrancia, pero me hablas de que existen otros dos tipos de detenciones, que son por caso urgente y orden de aprehensión. Platícanos del caso urgente, porque bueno, el orden de aprehensión nos queda un poco más claro. El caso urgente es una figura que también había estado considerada incluso antes de la reforma constitucional en materia penal. Sin embargo, estaba en un desuso por parte del sujeto activo que debía de ejercerla. En este caso, el Ministerio Público. El caso urgente es una facultad directa del agente del Ministerio Público. ¿A qué voy? Establece que cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, existe el riesgo fundado y motivado de que la persona podrá sustraerse de la acción de la justicia y que por razones de lugar, tiempo, modo, circunstancia, no se pueda acudir ante la autoridad correspondiente, que sería el juez de control, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá solicitar y otorgar el caso urgente. Es decir, es una facultad propia del Ministerio Público. Cuando se cumplen esos supuestos que te acabo de enunciar, él podrá girarlo y decirlo. Desafortunadamente, como también esto implica responsabilidades para ellos, en la vida real se llegó al hecho de decir, mejor no la giro yo y se la paso al juez para que él me otorgue la orden de aprehensión. Sin embargo, esta figura es importante, Luz María, porque en el ámbito de tener que detener a las personas en flagrancia, cuando el delincuente, en este ámbito el imputado, sabe o conoce qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar la policía, han buscado hacer, digamos, ciertos recovecos de la ley, oportunidades para ellos. ¿A qué me refiero? Si me metía a mi casa, si me salía de los límites territoriales, ya la policía no tenía esa capacidad de actuar. Sin embargo, todo esto se ha ido mejorando a través de convenios de actuación o cuestiones administrativas dentro de los estados. Pero legalmente el Ministerio Público, sabiendo esto, podía otorgar el caso urgente para que sus policías y sus operadores pudieran actuar y detener. Entonces, es una figura que permite la Constitución, que también lo considera el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y que hoy en día el Ministerio Público está empezando a utilizar, ¿no? Sí, porque dentro tiene del sus sistema aristas, penal acusatorio. tanto por parte de que el imputado puede irse por los recovecos de la ley y también que queda discrecionalidad del Ministerio Público aplicarla o no. Pues, o sea, por ejemplo, si una de las opciones para pedir solicitar este tipo de detención es que exista el riesgo de que se sustraiga a la justicia, pues la verdad es que yo creo que la mayoría de los delincuentes buscarían sustraerse de la justicia, ¿no? Efectivamente, también en esta parte, digo, yo creo que a nivel social entendemos mucho esta parte, como bien lo comentas, Luz María. Sin embargo, no debemos de perder de objetivo que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma constitucional
buscan la presunción de inocencia, ¿no? Entonces es precisamente esta parte de tratar al imputado como un inocente mientras no sea una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez de juicio oral, el que dicte una sentencia y lo haga o no responsable de la conducta que se le atribuye. Precisamente también por eso la reforma penal conlleva un cambio de cultura a nivel social, donde debemos de entender que la persona va a ser inocente mientras no se muestre lo contrario. Pero como bien decías, pues el Ministerio Público en esta parte de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, antes era muy subjetivo, decir, pues yo considero que se va a sustraer porque ya va tomando carretera rumbo a Cuernavaca. El detalle es que ahora ya no nada más es con que lo diga, lo tiene que demostrar y lo debe de poder acreditar, precisamente por esta parte de la carga de la prueba. Y no olvidemos que precisamente también el sistema penal acusatorio crea y coloca la figura del juez de control, que es el que va a supervisar que la actuación del Ministerio Público y de los policías se haya ajustado específicamente a los lineamientos de la detención establecidos en la materia de flagrancia, caso urgente y orden de aprehensión. Si las detenciones realizadas por los operadores del sistema penal acusatorio, entiéndase Ministerio Público y policías, no estuvieran apegadas a estos lineamientos constitucionales, el juez de control deberá de decretar de ilegal la detención. Entonces, en materia de detención, esta es la labor del juez de control. Efectivamente, garantizar que la detención se haya sujetado los lineamientos normativos establecidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y justo también me fui por esta pregunta acerca de que podría quedar a discrecionalidad del Ministerio Público, porque al hablar de capacitación, hablábamos más de capacitación acerca de los policías, ¿no? Pero también, entonces, en esta materia se tendría que dar capacitación a los ministerios públicos. Efectivamente, yo creo, desde un punto de vista muy personal, Luz María, que desafortunadamente lo que hoy en día se manifiesta en abusos de autoridad, torturas, es muchas veces la frustración o la falta de capacitación o de conocimientos en términos de los operadores para poder hacer las cosas de manera legal, correcta, apegadas a metodologías de actuación o protocolos de actuación, e incluso a la falta de mecanismos o de alternativas para investigar y resolver estas situaciones. Entonces, sin duda, tanto el Ministerio Público, como te comentaba, ahora tiene la obligación de investigar la detención en flagrancia para saber que ésta haya sido realizada de manera legal. Incluso lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 149, que dice verificación de la flagrancia por el Ministerio Público. Y la parte interesante de esta responsabilidad que confiere el Código Nacional es al Ministerio Público que deberá de verificar la flagrancia y en caso de que no haya sido realizada conforme a lo establecido en la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá decretar la inmediata libertad del imputado o en este caso del detenido, es decir, desde la agencia del Ministerio Público, y en su caso velará por la aplicación de los correctivos disciplinarios, administrativos o penales que correspondan en contra de la persona que detuvo al indiciado. Oscar, y en cuanto a la labor del juez de control, ya hemos ido pues como avanzando en el proceso, ¿no? Porque va el primer respondiente, luego está la parte del Ministerio Público en materia de detención y ahora vamos en materia de detención a la parte del juez de control que ya me platicabas. Pero yo quisiera que me platicaras de cuál es la realidad de los jueces de control. Ya estamos inmersos en este sistema. ¿Existen los suficientes jueces de control para poder verificar la detención de cada uno de las situaciones de flagrancia, por ejemplo? En realidad, en esta parte, efectivamente, los jueces de control, lo primero que deben de hacer es el control de detención, ¿no? Que es la primera etapa que va a buscar el Ministerio Público previo a seguir caminando todo el proceso penal acusatorio. La ventaja que han tenido los jueces, desafortunadamente, pues bueno, la cuestión hoy en día la gente también ha generado una cultura de la denuncia, desafortunadamente no siempre en ámbitos penales, porque para la sociedad denunciar es hacer del conocimiento de algo a alguien
y no siempre es en materia penal. Entonces esto genera cargas a veces innecesarias de trabajo ante las autoridades correspondientes, específicamente el Ministerio Público, pero cuando el Ministerio Público detiene a una persona en flagrancia y encuentra elementos suficientes para poder acreditar la probable responsabilidad, va a buscar ante el juez de control precisamente control de detención que se decrete de legal o de ilegal, siempre buscando la legalidad. Pero el juez de control también ha ido administrando sus tiempos en razón de una agenda donde precisamente el personal administrativo de las salas les va organizando y diciendo en qué momento tienen audiencia de control de detención, y esto les permite ir organizando sus tiempos, entendiendo que ahora también el juez de control está disponible 24 horas al día. Oscar, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y en nuestro Twitter los invito a seguirnos, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de detención y flagrancia y nos acompaña el maestro Oscar Soto, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Oscar, ya hemos tocado varios temas específicos acerca de los conceptos en detención, pero quisiera que me platicaras de la figura del arraigo. ¿El arraigo es una forma de detención y cómo es que está regulado? El arraigo de manera legal es una medida cautelar que se estableció precisamente a nivel constitucional en el artículo 16, en su párrafo octavo. Y, digamos, establece como un derecho penal de excepción al decir que será solamente en materia de delincuencia organizada. En esta parte como tal, operativamente y cotidianamente podríamos decir, no de manera legal, que sí es una detención. Sin embargo, la ley como tal no lo establece como una detención. Más bien es como una situación administrativa en lo que te decía precisamente de este derecho penal de excepción, o por así decirlo, la situación de lo que implica lo contrario al sistema penal acusatorio, que es investigar para detener en razón de que toda persona será considerada y tratada como inocente. Entonces, la figura del arraigo en algunos estados, incluso hoy en día de la República Mexicana, incluso iniciando en Chiapas, quitaron esta figura del arraigo precisamente por considerarla contraria a la presunción de inocencia. Entonces, en realidad como tal no es una detención, sino más bien es una medida cautelar que incluso permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales se refieren al arraigo domiciliario, ya no a estos centros de arraigo que conocíamos anteriormente, donde metían a la gente de toda la República en ciertos domicilios. Entonces, más bien no es como una figura de detención, sino una medida cautelar, pero entendiéndola como arraigo domiciliario, ¿no? Y que será decretada y establecida por un juez a solicitud del propio Ministerio Público. Perfecto, entonces no es detención el arraigo. Oscar, háblanos un poquito acerca de cuáles son o cuál es el procedimiento que se sigue después de una detención, por ejemplo, arbitraria. Ya me decías cuáles son los puntos que se tienen que el juez de control tiene que estar al pendiente para que no sea una detención mal hecha o mal realizada. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede defender el ciudadano ante una detención arbitraria? Ok. En esta parte, efectivamente, digamos como la garantía de la detención arbitraria iniciaría desde el hecho de que el policía sepa y conozca de manera correcta su actuar y lo que son los delitos. Posteriormente viene un segundo nivel de seguridad, que es la verificación de la flagrancia por parte del Ministerio Público.
en el entendido de lo que habíamos comentado inicialmente, Luz María, de aportar elementos de cargo y de descargo. Es decir, el trabajo del Ministerio Público ahora no es consignar al detenido ante el juez. Ese no es su trabajo. Sino buscar como ahora que se repare el daño, que se garantice el derecho de la víctima, buscar que el delito no quede impune. Dentro de otras funciones, ahora es como el objetivo del Ministerio Público. Posteriormente viene precisamente un tercer nivel de control, que es el juez de control, donde él velará que esta detención haya sido aplicada conforme a los dos supuestos que te decía de caso urgente, orden de detención en flagrancia, o en un tercero, que sería por la orden de aprehensión que él mismo hubiera otorgado. En esta parte no nada más queda la garantía del ciudadano de poder defenderse de una detención arbitraria en el ámbito legal. También lo puede hacer en el ámbito administrativo o incluso en el ámbito operativo. Es decir, si nosotros buscáramos que una detención arbitraria no quedara en eso, si yo lo veo nada más desde dentro de los operadores de la policía, Ministerio Público y juez de control, pues el ciudadano podría llegar a decir, bueno, pero está quedando en la misma casa y ellos fueron los que me cometieron esa detención arbitraria o incluso ese abuso. Entonces nosotros podríamos recurrir a las comisiones de derechos humanos, precisamente a la nacional o a la local, dependiendo del impacto o violación de ese derecho y la situación específica en la que se dio de la detención arbitraria. Y podríamos recurrir también a los órganos administrativos de las propias instituciones. Por ejemplo, del Ministerio Público o del Policía, podríamos ir a sus órganos internos de control a levantar quejas, donde ellos de manera administrativa van a buscar investigar y fincar en su caso alguna responsabilidad contra el servidor público, que no son responsabilidades penales, sino administrativas, que podrían determinar en suspensión o inhabilitación del cargo. Justo, o sea, en caso de que se hubiera realizado una detención arbitraria, si te vas por soluciones administrativas, esos serían los resultados. Ese sería el resultado. Sin embargo, lo podría hacer, y muchas veces lo hacen los órganos internos de control, cuando ven que efectivamente se cometió un delito y un abuso por parte de su servidor público, turnan una investigación al órgano encargado, en este caso que serían las procuradurías, para que ellos investiguen y en su caso determinen si hubo un delito, la sanción que corresponda conforme al tipo penal. Oscar, y de igual forma, como hicimos este ejercicio, me gustaría que para cerrar el tema de detención en flagrancia, nos fueras llevando de la mano desde que se realiza la detención hasta dónde se termina. Ok, en esta parte digamos, iniciaríamos con el hecho de identificar la posible comisión de un hecho delictivo, como ya bien lo decíamos, por el propio ciudadano o por la autoridad competente. Una vez que se detiene a la persona, digamos, en todo ese proceso de la detención en el in situ, en el lugar como tal, se van a dar cuestiones de cadena de custodia, detención, uso de la fuerza, a la mejor atención a víctimas, activación de servicios de emergencia. Traslados, ¿no? Traslados, también. O sea, todo eso va a estar ahí. O sea, digamos, si lo vemos así en un párrafo, pues serían 2 líneas. Pero en la vida real es toda la complejidad precisamente de la actuación del primer respondiente, del policía con capacidades para procesar la escena del hecho, justo de ahora servicios es la policía periciales. procesal, ¿no? Que es una nueva figura. Efectivamente, la policía procesal, todo eso se va a ver inmerso en ese momento. Y de ahí va a depender que se den o se doten de elementos para la legal detención y que el Ministerio Público lo pueda entregar como elementos de cargo. Entonces, una vez que ya la persona está detenida en el lugar, ahora viene la cuestión de la lectura de derechos, en este caso del imputado. Una vez que la persona le lee sus derechos, se tendrán que tomar los registros o los protocolos de actuación, llenar los formatos y de manera inmediata, posterior a la detención, deberá de ser trasladado inmediatamente en presencia del Ministerio Público, porque estamos manejando la figura de la detención en flagrancia. Tendrá que ser presentado inmediatamente al Ministerio Público para que éste lo reciba de forma inmediata. Inmediata en este ámbito, Luz María, es importante decirlo, es no esperar a que la policía le entregue todos los formatos que desafortunadamente cada día les van pidiendo más y más. Hay algunos estados donde tengo conocimiento que les piden 15 formatos que deben de entregar y llenados a mano. Eso, el llenado de formatos digamos, se traduce en horas.
Y esto va decretando precisamente que la puesta a disposición no haya sido de manera inmediata. Entonces el Ministerio Público lo debe de recibir de manera inmediata y deberá de registrar la detención en un sistema precisamente para informar a la ciudadanía a través de distintos medios informáticos que hoy en día ya están incluso en operatividad, que la persona ya está detenida, por qué se le detuvo, dónde se le detuvo, dónde está precisamente detenido, es decir, en qué agencia del Ministerio Público y en qué momento o en qué etapa se encuentra precisamente el Ministerio Público, que sería la investigación inicial en el lapso de las 48 horas. Y ahí, con la detención ya en el Ministerio Público, también vendrán la lectura de derechos del detenido, que se consideran precisamente en el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales y serán obligaciones que deberá de salvaguardar y deberá tutelar el Ministerio Público. Una vez pasadas estas 48 horas o este proceso, que no tiene que ser siempre los 48 horas, pueden ser menos, dependiendo de la información con la que cuenta el Ministerio Público, va a buscar precisamente el control de la detención y llevará precisamente el Ministerio Público al imputado ante el juez de control para que precisamente en ese momento se decrete de manera legal y por la autoridad correspondiente, es decir, el juez de control, si la detención fue legal o ilegal. Y en ese momento estaríamos cerrando completamente el ciclo de la detención. Bueno, es como un proceso muy largo, ¿no? Lo que podría sonar a detención es solamente simultáneo, pero bueno, es un largo proceso como nos acabas de platicar. Y yo quisiera preguntarte si estos procesos están homologados. ¿Estos procesos están homologados en todo el país? ¿Existe algún protocolo que le diga a cada uno de los actores cómo actuar? ¿Quién es la figura más importante en este proceso? Bueno, en esta parte, efectivamente, la detención está homologada desde la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y sin embargo también se han generado protocolos de actuación. Por ejemplo, existe el protocolo de coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales, donde les asigna roles a cada uno de ellos y les dice hasta dónde, cómo, cuándo y dónde. E incluso les dice el por qué. También existe el protocolo de detenciones. Ahí el detalle es que pues no hay una homologación, aunque se están buscando que los protocolos sean esta causa. Desde mi punto de vista ha habido o hubo, porque ahorita ya se ha regulado un poco más, hubo una lucha, institucional y una lucha también a niveles estatales por cada uno sacar sus propios protocolos, donde al final incluso yo podía detener a una persona en el Distrito Federal por hablar de un caso o un ejemplo, y de repente me decían, pero es que es delito federal y tú estás aplicando el protocolo para detención en delitos del fuero común y tenías que haber aplicado el protocolo de detención en el fuero federal. Y esto iba generando confusiones más que certezas a los operadores del sistema. Entonces sí se han ido creando estos protocolos. Yo sí creo y sé que hace falta mucha más difusión para que llegue a los operadores, es decir, aquellos que están ejerciendo el sistema día a día. Respecto a la pregunta que me haces de que cuál es la figura más importante, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene este sistema penal acusatorio, Luz María, es que dentro de todo el proceso dota a cada quien de determinadas funciones y a cada uno le va otorgando un papel. Por ejemplo, en el momento de la detención in situ, en el lugar, en lo que se conoce como el lugar de los hechos, pues le dota de herramientas y de un papel primordial al policía de investigación, a la figura del policía procesal, a los peritos, en ese momento. Posteriormente, ya ante la puesta a disposición del Ministerio Público, pues precisamente al Ministerio Público y al Policía de Investigación, donde de manera conjunta van a ir participando para acreditar esta investigación o desvirtuarla, y posteriormente al juez de control, y también incluso a la defensa y al asesor victimal, y posteriormente a los jueces de juicio. Entonces, en esta parte del sistema penal acusatorio, yo no creo que haya una figura más importante que otra. Yo creo que todas se complementan y son precisamente parte de un proceso que, si está bien hecho desde el principio, dará buenos resultados al final. Oscar, casi es una característica generalizada en esta etapa del sistema, ¿no? Estamos en el inicio del sistema de justicia penal en la que hay muchas cosas que ajustar. Quisiera que nos platicaras un poquito de cuál es la realidad hoy de la detención y cuáles son los retos a mediano y a largo plazo del sistema de justicia penal acusatorio en materia de detención. En esta parte específicamente la detención, Luz María,
Efectivamente, yo creo que hoy en día a día lo que ha demostrado es que muchas veces los operadores no quieren actuar por desconocimiento o por temor a que ese desconocimiento los lleve a tener repercusiones administrativas o penales. Debemos de entender que para el servidor público también es una cuestión de un trabajo. Sin embargo, también hay servidores públicos que toman este encargo por vocación. Entonces, en esta parte, en el ámbito de la detención, yo creo que se debe de robustecer precisamente el conocimiento en materia penal. ¿A qué voy? Precisamente a los tipos penales y a los supuestos o a los casos que considera la ley para la detención. Recuerdo que hace algunos años, aproximadamente 8 años, 10 años, decían que por ahí todos los operadores deberían de ser abogados. Yo no considero que todos los operadores del sistema penal acusatorio debieran de ser abogados. Entiéndase un policía. Qué bueno que hoy en día incluso muchas de las instituciones de seguridad pública de nuestro país han ido buscando, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que para ciertos perfiles tengan carrera universitaria. Incluso algunos, yo debo decirlo, conozco gente que tiene maestrías y doctorados. Qué bueno. Sin embargo, lo que necesita el sistema es verdaderos policías, no licenciados que hagan funciones de policías. Entonces, en esta parte necesitan capacitarse y meterse de lleno al tema. Sin embargo, tienen que conocer lo que es un delito para que lo puedan detener de manera legal y correcta. El Ministerio Público debe de involucrarse más con sus policías, porque a veces él entiende el concepto de la flagrancia desde un libro, que es la parte donde nos tenemos que apegar, pero también debe de resolverle las situaciones operativas que tuvo el policía en la calle, para que esto, en lugar de generar una discrepancia o una divergencia, permita homologar y unificar. Entonces, en esta parte yo creo que las instituciones de seguridad pública deben también de ir capacitando más sus elementos, pero también deben de ir haciendo la ley más clara e entendible para ellos, para quitar en materia de detención cualquier subjetividad, precisamente para que no sea mal interpretada. También yo creo en esta parte, y lo busca también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que el ciudadano se involucre más con sus autoridades, es decir, los dota de una participación. Y en esta parte también ellos pueden estar pendientes de su proceso, lo que va a ir haciendo que la detención cada día se vuelva más rigurosa y más estricta. ¿A qué voy con esto, Luz María? Hoy en día se ha dicho que el sistema está dejando delincuentes libres. Yo no creo, honestamente, que sea el sistema, sino el desconocimiento y falta de capacidades y habilidades de los operadores que llevan el sistema. Es decir, la ley es muy clara. Toda persona es inocente en tanto no se demuestre por autoridad judicial su responsabilidad. Y nos ofrece y nos da la carga de la prueba. Estas dos obligaciones de la presunción de inocencia y de la carga de la prueba es algo que deben de salvaguardar precisamente las leyes en el Estado mexicano en razón de un debido proceso. Si los operadores no cumplen con estos lineamientos, no es el sistema el que los está dejando libres, sino los propios operadores. Óscar, entonces tendríamos que poner mucha atención en el perfil de los operadores y hacer hincapié en la capacitación también de los mismos operadores. Óscar, nuestro tiempo se terminó, pero te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan importante. Muchísimas gracias, Luz María, un gusto. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por acompañarnos el día de hoy.